El jueves 25 de junio, antes de ayer, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, que los certifican como los ganadores de las elecciones presidenciales en nuestro país. Pero no hizo falta esperar hasta ese día para encontrar las expresiones de celebración y de victoria en redes sociales, ¿verdad? Mucho antes, desde el preconteo, ya empezaban las manifestaciones de todo tipo, los memes, la publicación y los comentarios, los videos en redes sociales celebrando. Tal vez usted los pudo ver muchos de ellos, yo también. Me acuerdo de una imagen, por ejemplo, en la que salía Cepeda, todo como montado de hollín en la ropa y en la cara, y con un texto que decía, me quemé. Vi también otro video en el que salía un tigre, muy fuerte y muy orondo, con una presa en la boca, pero la presa no era un ciervo, no era un jabalí, la presa era el candidato perdedor. También vi publicaciones en las que los electores del candidato perdedor insultaban a los electores del candidato ganador. También vi publicaciones en las que, y escuché publicaciones en las que se ofendía a la iglesia, se atacaba a la iglesia por tener a la Biblia como la palabra revelada de Dios y la máxima norma de fe y conducta, y por usarla como un instrumento para todas nuestras decisiones, entre ellas, pues, las elecciones, ¿verdad? Probablemente todos hayamos visto ese tipo de publicaciones en redes sociales, de un lado para el otro, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Imágenes, videos, tal vez sí, tal vez la mayoría, o tal vez todos de los que estamos aquí. Podemos preguntarnos hoy, ¿será que cualquiera de estas publicaciones, desde las que parecen más chistosas hasta las que se sienten chocantes de una vez, ¿será que alguna de estas publicaciones nos hace un mejor país? ¿Verdad que no? Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 11:17. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice, Jesús conocía, vamos a leer todos juntos en voz alta, dice, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado, ¿a qué cosa? Digámoslo fuerte, está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Mira que aquí el Señor ha liberado a una persona de la posesión de un demonio. Y el Señor, en medio de toda la situación que se genera por este milagro que Él hace de liberar a esta persona, empieza a explicar cómo ni siquiera los demonios caen en el error de estar divididos. Tristemente los seres humanos sí caemos en ese error, ¿verdad? Y tristemente nosotros sí hemos visto familias desintegrarse. ¿Cómo sucede que una familia se desintegra? A causa de la división. Entonces, antes de que alguien vaya y firme un divorcio, antes de que una persona decida irse de la casa, antes de que dos personas o más dejen de hablarse, sucede una división al interior del corazón de alguien. Alguien decidió en su corazón dejar de amar a su familia para empezar a amarse más a sí mismo, para elegir su propio beneficio por encima de amar a los demás. Y esta división en el corazón terminó generando una desintegración que fue como una erosión, se fue dando poco a poco hasta que vino la tragedia, hasta que viene. Empieza una división primero aquí en el corazón antes de firmarse en un papel. De la misma forma, la palabra del Señor dice que la división causa un efecto terrible en una nación. Y dice la palabra del Señor que una nación dividida está condenada ¿a qué cosa? Mira, por ejemplo, cuando una persona roba a otra, está pensando en el beneficio de alguien. ¿De quién? En el propio, ¿verdad? ¿Será que esa persona está pensando en el bienestar del otro? Si de pronto esa platica que lleva en el bolsillo le servirá para comprar ropita, para comprar mercado, para pagar servicios, para una deuda, para una inversión, ¿piensa en algo de eso? No piensa nada de eso. Piensa en su propio beneficio solamente. Hay una división en su corazón entre él y esa otra persona. Piensa solamente en sí mismo y pone una frontera súper fuerte en su corazón que le impide pensar en el bienestar del otro, de manera que cuando una persona decide delinquir, cuando una persona decide ser una persona corrupta, cuando pasa como pasa en nuestra nación, que tenemos grupos al margen de la ley, tú y yo nos encontramos con corazones que en algún momento decidieron la división en su corazón y eligieron pensar más en su propio beneficio que en el bienestar de los demás.
Se olvidaron del resto para pensar solo en sí mismos. Y si nosotros a esa división que ya tenemos en nuestra nación le sumamos más división todavía, ¿cuál es el destino? Dígalo fuerte, por favor. ¿Cuál es el destino? El fracaso. Y ahí sí nos pasa, como dice Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Como dice la canción, con esta hiriente y absurda actitud, ¿verdad? Ahora, además el Señor nos muestra el vínculo que hay entre la manera como nosotros nos comportamos como ciudadanos y la manera como somos en nuestra familia. Y nos permite ver que hay un vínculo entre las dos cosas, entre nuestro comportamiento como ciudadanos y como miembros de un hogar. De manera que las malas actitudes que una persona tiene se permite de manera deliberada hacia sus gobernantes, hacia su nación o hacia la sociedad en la que vive, como atacar a una persona, como maldecirla, insultarla, ofenderla, como sentirse bien haciendo sentir mal a otros, como creer siempre que tiene la razón. Ese tipo de actitudes que decide de manera deliberada usar hacia otras personas alrededor en medio de la sociedad en la que vive, ya están causando daño al interior de su familia seguramente. Seguramente ya las usa allá adentro. Cuando una persona hacia afuera no tiene temor de atacar a alguien más, de ofenderlo, insultarlo, probablemente este patrón ya se está usando dentro de su casa. No se puede desvincular, uno es una misma persona. Si uno se permite por fuera atacar a otro y agredirlo, como que es una forma de defender lo que piensa, probablemente eso mismo lo haga de puertas para adentro. Y pues lo mismo pasa al contrario, las buenas actitudes que yo tengo dentro de mi familia terminan siendo una bendición para la sociedad en la que vivo. Y el Señor nos dice a nosotros en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, leámoslo juntos. Dice, vamos a leer juntos, dice, un buen árbol no puede producir frutos malos, leámoslo juntos, dice, un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se pueden recoger de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice, ¿brota de dónde? De lo que hay en el corazón. Y nuestro Señor es la máxima expresión de esta verdad. Cada palabra que nuestro Señor dijo en el Calvario correspondió a la voluntad de Dios. O el Señor Jesús insultó a alguien allá en la cruz, lo maldijo a alguien. Todas las palabras del Señor Jesús en el Calvario, en la cruz, correspondieron a la voluntad de Dios. Ninguna de ellas salió de la voluntad de Dios. Así que el Señor Jesús es el más alto reflejo de que todo lo que nosotros decimos no corresponde a un agente externo, sino que todo lo que nosotros decimos, ¿de dónde sale? De lo que hay en nuestro interior. Entonces, de manera que cuando una persona le dice a otra, es que si ve, ¿usted cómo me obliga a ser a mí? ¿Eso será cierto o no? No, no es cierto. Una persona dice y hace conforme a lo que hay, ¿dónde? En su corazón. Si no, el Señor Jesús se hubiera puesto a maldecir a todo el mundo y le hubiera echado la culpa allá a todos los que lo estaban crucificando, ¿cierto que sí? ¿Lo hizo el Señor? No lo hizo, porque como dice la palabra del Señor acá en otra traducción, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, no puede salir otra cosa. Y nuestro Señor allí en la cruz, lo que hizo al abrir su boca fue hablar palabras conforme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú y yo estamos en medio de toda esta situación, tú y yo encontramos un buen momento para probar lo que hay en el corazón de cada persona. Cuando una situación en una nación es fácil, es sencilla, todo funciona bien, o cuando todo el mundo está feliz con el gobierno de turno, pues todo el mundo habla bien, es muy fácil encontrar buenas opiniones para ese gobierno. El momento de ponerse a prueba y poner a prueba el corazón es cuando las cosas están como en nuestra nación, ¿no? Que está todo tan dividido, tan polarizado, en los que unos opinan una cosa y la otra mitad opina otra. ¿Sí está conmigo o no? Es un buen momento para encontrar qué hay en el corazón de cada uno y nosotros nos podemos preguntar, mirando a nosotros mismos, si lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo publico, corresponde a la voluntad de Dios. Si el Señor Jesucristo tuviera celular y fuera el que administra mis redes sociales, ¿publicaría lo mismo que yo publico
en este tiempo en el que hay tanta polarización en nuestra nación, y tú y yo nos podemos preguntar, ¿cómo debería ser la actitud de un hijo de Dios frente a su gobierno? ¿Cómo debería actuar un hijo de Dios frente a esas personas que están allí? Y tú y yo podemos encontrar en la palabra del Señor varias instrucciones bien claras. Vamos a ir a algunas de ellas. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y por la dignidad. Así que nos corresponde hacer ¿qué cosa? Orar. Voy a hacer la pregunta nuevamente para que tengamos oportunidad de responderla a todos. Así que en primer lugar, ¿qué nos corresponde hacer por nuestros gobernantes? Orar. En este momento, ¿quién es el presidente de la República? Gustavo Petro. Y más allá de que a usted y a mí nos caiga bien o no, ¿a qué nos llama el Señor? A orar. ¿Sí está conmigo? Ahora, el Señor nos llama a orar pidiendo ¿qué? Que le caiga un rayo, que lo atropelle una tractomula, pidiendo ¿qué? ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Pidiendo qué? Mire, la palabra del Señor nos dice, pidiéndole al Señor que los ayude. Dice la palabra del Señor, vamos a mirar juntos una vez más el versículo 1. Vamos a pedir al equipo de producción que nos regale una vez más el versículo 1 y veamos cómo nos enseña ahora el Señor. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios, ¿qué cosa? Que los ayude, intercede en contra de ellos, a su favor. Dice, y da gracias a Dios por ellos. Dice, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. De modo que el Señor nos llama a nosotros a orar y a pedirle al Señor que los ayude, que tenga misericordia de esas personas. ¿Sí está conmigo o no? Porque si el Señor obra en el corazón de un ser humano, así como el Señor ha obrado en el tuyo y en el mío, ¿pasan cosas malas? Pasan cosas buenas. ¿Sí está conmigo o no? Ahora nosotros oramos a favor de ellos. ¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin de que podamos tener, vamos a poner el versículo 2 por favor, dice, a fin de que podamos tener una vida, y leamos juntos, dice, para que podamos tener una vida, ¿cómo? Una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ahora yo te pido por favor que me ayudes a recordar, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? ¿Publicando memes? ¿Cómo se logra? ¿Peleando con la familia por el candidato? ¿Cómo se logra? ¿Burlándose de los demás? ¿Cómo se logra esto? No, pero alguien que lo diga más fuerte. ¿Cómo se logra esto? Orando, porque el único que obra en el corazón de la gente es nuestro Dios. Ahora, usted y yo elegimos a alguien este fin de semana que pasó. ¿Nosotros conocemos el corazón del candidato por el que votamos? Por el que sea que haya votado usted, por el que sea que haya votado yo. ¿Alguno de nosotros conoce su corazón? Mi amado, las intenciones de ese corazón, ni siquiera la esposa del que fue candidato, ganador o perdedor, la conoce al 100%. Ni siquiera la señora que duerme ahí al lado de ese hombre. ¿Sí está conmigo? Hay uno solo que conoce las intenciones de ese corazón, y es nuestro Dios. Así que por más de que muchos se consideren ganadores y otros se consideren perdedores, lo que el Señor nos llama a hacer es a orar por esa persona, porque el único que puede obrar en ese corazón a favor de toda nuestra nación es nuestro Dios. ¿Sí está conmigo o no? Nos corresponde orar al Señor. Ahora, la palabra del Señor nos da otra instrucción en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 13 al 17. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Así que la primera instrucción, ¿cuál fue? La primera instrucción, ¿cuál fue? Orar. Muy bien. Otra instrucción, allí en primera de Pedro 2, de 13 al 17, dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa
sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Así que mira lo que dice el versículo 15, vamos a leer una vez más, le pido a producción que nos regale el 15 solamente. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Así que ¿cómo se callan las bocas de aquellos que atacan la vida de un creyente sin fundamento? ¿Cómo se callan esas bocas? ¿Con memes? ¿Otra vez? ¿Con insultos? ¿Gritando más duro? ¿Cómo se callan esas bocas? No, aquí nos dice la palabra del Señor, ¿cómo? Leamos el versículo 15 otra vez. Dice, la voluntad de Dios, leámoslo una vez más, por nuestro propio bien. Dice, porque la voluntad de Dios es que la vida ¿cómo? Honorable de ustedes haga callar la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Formulo la pregunta nuevamente. ¿Cómo se callan las bocas de aquellos que atacan a un creyente sin fundamento alguno? ¿Cómo se callan esas bocas? Llevando una vida ¿cómo? Una vida honorable. Llevando una vida honorable. Así que es totalmente incoherente que una persona espere que su gobierno haga buen trabajo mientras que no se sujeta a las leyes de su nación. Entonces un creyente puede estar allí frente a su gobierno y esperar un buen rendimiento de ese gobierno mientras hace lo que le corresponde hacer, que es sujetarse a las leyes de su nación también. Así que la instrucción del Señor en primer lugar fue que oremos por nuestros gobernantes, pero la segunda instrucción que nos da es que llevemos vidas ¿cómo? Vidas honorables, vidas sujetas a la ley. Es incoherente que un creyente espere que su gobierno haga un buen trabajo si no lleva una vida moral, una vida que hace lo correcto. Entonces, imagínese usted, uno como creyente, esperar a que esas personas en autoridad sepan decirle no a la tentación, mientras uno como creyente no lo hace. Si nosotros como creyentes esperamos que nuestros gobernantes lleven vidas rectas, nosotros también debemos hacerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Vidas de rectitud. O sea, es incoherente que un creyente espere que su gobierno haga la voluntad de Dios si el creyente no está preocupado por hacerla también. ¿Sí está conmigo o no? Entonces de pronto el creyente orando, Señor, haz tu voluntad en mi nación. Y creo que la preocupación debe ser igual por hacer la voluntad del Señor en su propia vida, en todas las áreas. Porque ¿cómo le pedimos al Señor que haga su voluntad en nuestra nación si no la hacemos en nuestra propia vida, en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia familia? No se puede, toca ser coherentes. Hay que llevar una vida ¿cómo? Una vida honorable. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar las bocas de la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Por ejemplo, nosotros esperamos que nuestro gobierno sea un gobierno que administre bien las finanzas de nuestra nación. ¿Estamos de acuerdo o no? Si esperamos que sea un gobierno que sea un buen administrador, ¿verdad? Ahora, nuestra responsabilidad como creyentes, si nosotros esperamos eso, es también ser personas que cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos. Entonces un creyente que espera que su gobierno haga una buena administración no puede ser un evasor de impuestos. La palabra del Señor dice en Romanos 13:7, dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Dice, si deben impuestos, paguen los impuestos. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí están de acuerdo o no? Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Así que si nosotros queremos que nuestro gobierno sea un buen administrador, también debemos preocuparnos por ser ciudadanos que cumplimos con el pago de nuestros impuestos. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que nuestra vida es la demostración de que lo que nosotros creemos es real. Por eso la palabra del Señor nos dice en Lucas 7:35, las palabras del Señor Jesús. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice el Señor Jesús allí en Lucas 7:35? Dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Así que uno demuestra tener la razón no por los memes que publican, ni por los estados, ni las historias. ¿Uno cómo demuestra tener la razón? Por la vida que lleva. ¿Sí está conmigo o no? Así que mira qué gran reto nos pone a nosotros la palabra del Señor.
Porque la forma de nosotros como creyentes demostrar que aquellos principios que defendemos son reales es llevando una vida honorable. ¿Sí está conmigo o no? Ahora mira qué gran reto para nosotros en medio de un país tan polarizado. Ahora el Señor nos da la instrucción de orar por nuestros gobernantes, nos da la responsabilidad de llevar una vida honorable, pero también nos da la responsabilidad de ser personas respetuosas en toda circunstancia. Mira lo que dice la palabra del Señor en Tito 3, versículos 1 y 2. Dice, recuérdales a todos que deben mostrarse ¿cómo? Obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Cuándo hay que estar dispuestos a hacer lo bueno? Siempre. Dice, a no hablar mal de nadie. Dice, sino buscar la paz y ser ¿cómo? Respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Es decir, que nosotros debemos ser respetuosos en medio del desacuerdo. ¿Sí está conmigo o no? Mira, nosotros podemos tener diferencias de pensamiento con otras personas. ¿Cuántas personas votaron por uno y por otro candidato? Cerca de los 13 millones, ¿verdad? La diferencia fue como de un poquito más de 200,000 votos, ¿cierto que sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Y qué debería haber como demostración de los hijos de Dios hacia los otros electores? ¿Qué debe haber? Respeto. Debe haber respeto. Esta es una gran característica que debe diferenciar al pueblo de Dios de aquellos que no temen al Señor. Una de las grandes características, ¿cuál es? El respeto. Así que nosotros podemos tener diferencias de pensamiento con otras personas y podemos debatir acerca de ellas, pero con respeto. ¿Sí está conmigo o no? Alguien que por favor le diga al de lado, con respeto, es con respeto. Por favor diga al que está al lado, es con respeto, es con respeto, es de manera respetuosa. Ahora mira, la ofensa, el insulto, termina siendo muchas veces el recurso de aquel que no tiene argumentos. La ofensa, el insulto muchas veces termina siendo la herramienta de aquel que se da cuenta, consciente o inconscientemente, de que su argumento es frágil. Cuando uno tiene un argumento poderoso, uno no necesita insultar a nadie. Cuando uno tiene un argumento poderoso, no necesita gritar ni levantar la voz. Cuando uno tiene un argumento poderoso, no necesita ni siquiera ponerse bravo, ni mucho menos ponerse agresivo, ni pegarle a nadie. Cuando uno tiene un argumento poderoso, puede incluso susurrarlo. La palabra del Señor dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí está conmigo o no? Cuando se tiene un argumento poderoso, el argumento es poderoso en sí mismo y no necesita de ninguna mala intención, ni insulto, ni ofensa para poder serlo. Y por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros que tú y yo debemos ser respetuosos y que incluso cuando entremos en un debate, porque podemos defender nuestras ideas y podemos exponerlas, tú y yo debemos hacerlo con respeto. Por eso la palabra del Señor dice en 2 Timoteo 2, 23, 24, dice, te repito, leamos juntos esta instrucción del Señor que es para Timoteo, pero es para ti y para mí también. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar ¿cómo? Peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas chéveres. ¿Con quién? Con las personas difíciles. Mira que, de manera que cuando una persona en redes sociales o en sociedad tiene debilidades en su manera de debatir, probablemente también las tenga en su vida íntima. Cuando una persona en medio del debate, en su vida social, externa, en redes sociales o hablando con otros, se enfrasca en peleas, defendiendo sus ideas, probablemente eso lo haga también en su casa, en su familia. Esa ligadura entre nuestra vida como ciudadanos y familiar es una asociación conexa que el Señor nos muestra. Cuando uno tiene esas debilidades en su vida externa, las tiene por dentro también. Por el contrario, cuando uno aprende en su casa a debatir con respeto y con altura, uno trae esos principios de debate a toda su vida y no se enfrasca en este tipo de peleas y discusiones, sino que debate con argumentos, sin faltar al respeto. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí? ¿Sí está conmigo? A eso nos llama el Señor, a debatir con altura, con respeto,
procurando hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Defendemos nuestras ideas? Claro que sí, pero un hijo de Dios no se anda enredando en ofensas, en insultos y en pleitos, cosas que no haría nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que acá todos nos queremos parecer a Él, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Sí hay alguien que se quiera parecer al Señor Jesucristo o no? Así, sí hay. Ahora, el respeto en medio de la confrontación, aún en medio de la confrontación y la denuncia de un delito, en medio de la denuncia de la maldad, la palabra del Señor nos enseña a hacer las cosas como corresponde a un hijo de Dios. Creo que una de las grandes demostraciones de cómo se hace una denuncia, de cómo se hace una confrontación de manera respetuosa, la hace el rey David cuando, todavía no era el rey, lo hace David cuando el rey Saúl lo persigue para acabar con su vida de manera injusta. Y entonces David lo confronta. Tal vez alguien haya leído esto, tal vez alguien no, tal vez. Pero vamos a leer juntos cómo David confronta al rey Saúl en 1 Samuel 24, del 8 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Leamos juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, David salió y le gritó, mi señor, el rey. Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron, ¿qué cosa? Que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que usted puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Y enseguida, ¿qué hizo? Comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. ¿Cuántas faltas de respeto encontramos aquí? De este hombre frente a su rey, que era un buen gobernante o un mal gobernante. Pésimo gobernante, era muy malo, era un hombre injusto, que decidió de manera deliberada ir en contra de la voluntad de Dios y hacer maldades como esta, como perseguir a un hombre leal, a un hombre fiel, para quitarle la vida solamente por orgullo y egoísmo. ¿Cuántos insultos encontramos? 0. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esta confrontación con altura, respetuosa? ¿Cuál fue la consecuencia? Con honor, se quebró el corazón del hombre malo y empezó a llorar. Y lo reconoció delante de todos sus hombres como una mejor persona que él. ¿Sí está conmigo o no? Eso en ese momento, tal vez a los ojos de todos los que estaban ahí, no cambió mucho las cosas. Pero tú y yo sabemos que cambió de una manera gigantesca el destino del próximo gobierno en esa nación. De manera que la respuesta honorable de un hijo de Dios parece al principio no tener un efecto demasiado grande, pero Dios sabe el efecto que tendrá en el futuro. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, en 2003, un hombre en Estados Unidos fue declarado culpable del asesinato de 48 mujeres. Fue llevado a juicio y en medio del procedimiento judicial, los familiares de las 48 mujeres tuvieron oportunidad de decirle a este hombre sus descargos, lo que quisieron decirle mientras este hombre oía allí sentado. Representantes de las 48 familias pasaron a decirle a este hombre lo que le quisieron decir. Este hombre se llama Gary Ridgway, sigue con vida, preso por cadena perpetua frente a estos 48 crímenes. Es el asesino en serie al que se le conocen más víctimas en Estados Unidos.
vez tras vez, un miembro de la familia pasaba a insultar a este hombre. En medio del juicio de este hombre, que uno lo puede encontrar, o partes de él, hay gente que pasa y lo insulta como quiere, mientras este hombre, que sabe Dios cuántas cosas tendrá en su corazón, responde con una actitud de una piedra. Mientras la gente lo insulta, utiliza las palabras que desea para intentar herirlo a través de sus ofensas. Le dicen que le desean una muerte lenta y dolorosa, le dicen que le desean que muera, que se pudra en el infierno. Hay gente que le dice que es un demonio, hay gente que le utiliza de todo tipo de palabras para hablarle a él. Mientras pasa uno tras otro de los familiares de esas víctimas, este hombre permanece mirándolos fijamente como si fuera una roca, duro, como si fuera una pared. Hasta que pasa el padre de una víctima, lleno de canas en su cabello y en su barba, y le dice estas palabras que le quiero leer textualmente. Le dice, allí de pie en ese tribunal: señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Usted me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias, y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonarlo. Está perdonado, Señor. Cuando este hombre anciano dice estas tres últimas palabras, este hombre que ha asesinado a más de 48 mujeres según su confesión, se quita las gafas y empieza a llorar como un niño. Se quiebra y llora, y por primera vez en todo su proceso de juicio muestra una sola señal de dolor. ¿Cómo se logró ese efecto? En un hombre que humanamente podría considerarse un monstruo, un hombre irreparable. ¿Cómo se logró ese efecto? ¿Con insultos, con odio? ¿Cómo se logró ese efecto? Con perdón, mi amado. Un toque divino de gracia cayó sobre ese hombre en esa oportunidad. ¿Merece ser juzgado y estar preso? Sí. Pero ese día ese hombre conoció a través de un ser humano, un portador del amor de Dios, un toque transformador de parte del Señor. Yo le quiero decir a usted y a mí, el Señor nos llamó a tratar a los demás de esta forma y a poder lograr el mismo efecto transformador en nuestra sociedad. Usted y yo podemos salir a la calle e insultar a la gente que piensa diferente de nosotros, y usted cree que alguna de esas personas va a tener un corazón que desee oírnos hablar. Se va a poner a la defensiva y de pronto nos insulte peor. ¿Sí está conmigo o no? Pero si tú y yo hacemos lo que nos enseña el Señor, usted y yo tal vez podamos lograr este mismo efecto en algún corazón. ¿Sí está conmigo? Ahora el Señor nos llama a ser respetuosos aún en medio del desacato. Aún cuando las leyes son algo que intentan ir por encima de la voluntad de Dios. Usted y yo en la palabra del Señor encontramos varios casos de desacato, donde la ley quiso imponerle a un ser humano que fuera en contra de la voluntad de Dios. Usted y yo nos encontramos eso en el libro de Daniel más de una vez, ¿verdad? Nos encontramos eso con Daniel. ¿Y qué ocasionó eso en la vida de Daniel? Que fuera a parar en un foso de leones, ¿cierto que sí? Nos encontramos esa situación con los amigos de Daniel, y eso les ocasionó, ¿qué cosa? Ir a terminar ¿en dónde? En un horno terriblemente encendido, ardiente, súper caliente, tan poderoso que se tragó a las personas que fueron a echarlos allá. A ese horno nos encontramos también esa situación con Esteban, que justamente frente a las leyes humanas se encontró con personas que querían impedirle servir a su Señor y cuestionar su fe. Pero en medio de esa circunstancia, aún allí tú y yo no nos encontramos un insulto. No nos encontramos a alguien diferente a la voluntad de nuestro Señor. Y por eso cuando muere Esteban, tú y yo nos encontramos la escena que aparece en Hechos capítulo 7, versículos de 57 al 60, y dice la palabra del Señor: entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Los que oían predicar a Esteban se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acosadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor,
no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba al Señor. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Creo que usted y yo sabemos exactamente a quién se parece Esteban en este momento. Como quien está orando, ¿verdad? Como quien ora. Como el Señor Jesucristo. Qué altura, ¿verdad? Qué altura. Cuántos insultos en la boca de Esteban. Cuántas ofensas. Cuántas respuestas mordaces. Ninguna. Tú y yo nos encontramos la actitud de Cristo. Mira, en medio de este proceso electoral, lo que estamos viviendo como nación, hay gente que ya no se habla con la familia. Hay gente que ha perdido amigos. En medio de este proceso electoral hay personas que están divididas y muchos consideran eso una victoria. Es una gran pérdida. Es una gran pérdida, es una gran tragedia que como sociedad no podamos sentarnos a hablar con altura de nuestras diferencias. Pero usted y yo como pueblo de Dios podemos empezar a trabajar eso desde nuestro corazón y podemos hacer la diferencia desde nuestras propias casas, donde podemos empezar a vivir esto e inculcarlo en nuestras generaciones. Tú y yo, frente a nuestra sociedad, tenemos muchas instrucciones de parte de Dios. Hoy podemos llevarnos 3 muy poderosas. La primera, orar por nuestros gobernantes. ¿Sí está conmigo o no? Ayúdemelas a recordar. Orar por nuestros gobernantes. En segundo lugar, llevar vidas honorables. No podemos esperar que nuestros gobernantes hagan algo que nosotros no hacemos ni enseñamos a nuestras generaciones. Y en tercer lugar, respetar en toda circunstancia. Usted y yo podemos debatir, usted y yo podemos tener nuestras ideas, podemos defenderlas con respeto. ¿Sí está conmigo? Usted y yo podemos denunciar lo que está mal, usted y yo podemos confrontar lo que está mal con respeto. Usted y yo podemos incluso, no es la realidad de nuestra sociedad, pero si un día pasara, declararnos en desacato de la ley con tal de seguir haciendo la voluntad de Dios. Si un día nos dijeran, usted no puede predicar más, o como Daniel, usted no puede orar más, o usted no puede leer la Biblia más, que esa es una realidad que hoy no se vive en nuestra nación, pero se vive en otras naciones. Usted y yo podríamos considerarnos en desacato como hijos de Dios, sin necesidad de tener una actitud diferente a lo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mientras que en nuestra sociedad se genera división en medio de muchas familias, en medio de muchos círculos sociales, tú y yo nos encontramos en la Biblia gente como Daniel, que en medio de grandes diferencias políticas, en un imperio tan grande como el imperio medo-persa, glorificó al Señor. Creo que el Señor espera que usted y yo y toda su iglesia, en medio de las grandes diferencias políticas que pueda haber, glorifiquemos a Dios.